Bueno, buen día. Entonces esta clase va a estar orientada a los eventos paroxísticos que podemos ver por guardia. Vamos a hacer especial hincapié en lo que son las crisis epilépticas, el síncope y el resto de los diagnósticos diferenciales y cómo manejarlos en principio. El porqué de esta charla surge de que es un motivo de consulta muy frecuente. El 1% de los pacientes que no son epilépticos consultan con este motivo e incluso los pacientes, sí, e incluso los pacientes con epilepsia consultan mucho más que también a los departamentos de emergencia que la población en general. También es importante conocerlas porque, aunque no es lo más frecuente, la crisis epiléptica que se prolonga se puede convertir en una emergencia médica realmente importante y que hay que saber cómo manejarla al menos en los primeros minutos. Dentro de las definiciones que necesitamos para manejar el resto de la charla, nos encontramos con la de crisis, refiriéndonos a la crisis convulsiva, que vamos a utilizar el término para la aparición transitoria de signos y síntomas que se provocan por una actividad neuronal anómala, que es excesiva y a veces simultánea. Crisis sintomática aguda lo vamos a reservar para estos episodios paroxísticos de crisis que tiene una relación estrecha con una noxa o un insulto al sistema nervioso central como una relación temporal de causa y consecuencia. El estatus epiléptico, si bien es una patología de resorte de la terapia intensiva, al ser una falla en los mecanismos y tener varias definiciones, algunas operativas y algunas un poco más académicas, es importante también conocerlo debido a que hay que tomar acción en los primeros minutos cuando aún no cumple realmente la definición de estatus epiléptico, así se puede evitar. Y finalmente el término epilepsia la vamos a reservar para la predisposición a la aparición de estas crisis epilépticas, es como una entidad, como una enfermedad en particular, no como un evento. Dentro de las posibilidades que nosotros tenemos en guardia, lo más frecuente es que se presenten algunos de estos tres escenarios. Un paciente que no tiene ningún antecedente, pero que presenta un episodio de crisis. Un paciente que ya es epiléptico conocido y presenta una crisis nueva. Y el paciente, sea cualquiera de los dos escenarios anteriores, pero esta crisis se prolonga. Entonces vamos a centrarnos en cómo diagnosticar, qué podemos pedir como análisis complementario y cómo deberíamos actuar al menos en principio en estos tres escenarios. En principio, el paciente que no tiene antecedentes y presenta su primer evento paroxístico, lo primero que tenemos que hacer en cualquiera de los escenarios es evaluar si la crisis cesó o no y si el paciente regresó a su basal. Esto lo podemos hacer a veces con el paciente y a veces necesitamos la asistencia de un familiar o de alguien que haya sido testigo del evento. Y el interrogatorio tiene que ir dirigido a caracterizar la crisis desde el punto de vista no solo de los movimientos, sino también de los síntomas que pudieran presentarse previos al inicio, si existe o no compromiso de la conciencia, cuál fue la duración del evento, qué clase de recuperación tuvo, si lenta, rápida y si fue total o no, y si existen síntomas acompañantes como la mordedura lingual o la relajación de esfínteres. Todo eso está orientado a facilitar el diagnóstico diferencial por parte de la clínica. También debemos indagar si el paciente consume algún tipo de droga o de fármaco por alguna otra entidad y por supuesto realizar un examen físico neurológico básico. Esto lo deberíamos hacer con cualquier crisis, pero es fundamentalmente importante entonces en el paciente cuyo motivo de consulta sea un primer evento, porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial. El primer paso entonces es saber si estamos o no ante una crisis epiléptica. Y para esto debemos mencionar los diagnósticos diferenciales. Algunos son frecuentes, otros no. El principal, y que es muy común también en guardia y lo vamos a desarrollar aparte, es el síncope, que todos conocemos ya la definición de que existe una pérdida de la conciencia, que es transitoria, rápida, una recuperación espontánea y absolutamente completa. Luego lo vamos a extender un poquito más. Otro diferencial que puede existir fundamentalmente con las crisis focales esta vez es el AIT, ya que también es transitorio, pero no suele tener compromiso de la conciencia. Lo mismo sucede con la crisis migrañosa, en donde el aura es lo que se puede confundir. Fundamentalmente, como el aura de la crisis migrañosa da síntomas positivos, esto es decir, parestesia o síntomas visuales como fotopsias, también pueden confundirse con el aura de la crisis epiléptica.
Las crisis funcionales son un motivo de consulta muy difícil de diferenciar, incluso también por parte de la neurología, así que uno no espera que sea diagnosticado completamente en guardia, pero sí que se tenga en cuenta. Sigue siendo un diagnóstico de exclusión y tiene sus características peculiares en la forma de presentación. Y otro motivo bastante infrecuente y que hay que pensarlo fundamentalmente cuando las crisis se dan durante el sueño son las parasomnias. Es más frecuente en pediatría y en los adultos jóvenes, pero podría tenerse en cuenta, como ya les digo, cuando las crisis aparecen únicamente durante el sueño. Vamos entonces a desarrollar síncope, que es un motivo de consulta muy frecuente. También es una afección paroxística, así que hay que tenerla en cuenta. Y a veces puede ser muy sencillo el diagnóstico desde la clínica, pero a veces no. Considerando los mecanismos de síncope, contamos con el síncope reflejo, el que es producido por la hipotensión ortostática y el que tiene un origen cardiogénico. Dentro del síncope reflejo, lo que está alterado es el reflejo de Besor-Harich, el cual, como todos conocemos, ante cambios abruptos de la presión arterial, se encarga de mantener esta misma constante, cambiando el tono vasomotor o a expensas de la frecuencia cardíaca. Cuando alguna de estas vías se altera, se produce lo que es el síncope. Y dentro de estos lo encontramos representados por tres tipos, que los tres son muy habituales, fundamentalmente el vasovagal es el más frecuente. También encontramos el situacional, que es aquel que se relaciona a la risa, a la micción, a la defecación, al miedo, y el síndrome del seno carotidio, que es una entidad por sí misma. El síncope por hipotensión ortostática está mediado por una disminución del volumen circulante y lo más frecuente es que sea visto en los estados hipovolémicos o medicamentosos, pero también existen difusiones autonómicas primarias y secundarias que pueden afectar este funcionamiento. Lo importante aquí sería recordar que si bien tanto el síncope reflejo como el síncope por hipertensión ortostática tienen cierto compromiso desde el punto de vista neurológico, debido a que están mediados por un reflejo de la compensación de la presión arterial, es un mecanismo periférico. Las entidades del sistema nervioso central rara vez se presentan con síncope, como mencionamos, y por eso el estudio inicialmente debería ser por parte del servicio de cardiología. Sobre todo si consideramos que existe el síncope cardiogénico, que es la consecuencia de un fallo de bomba, ya sea por una causa rítmica o estructural. Quiero seguir recalcando que el 60% de los síncopes en general, estén tantos en guardia como por consultorio, está representado por el síncope vasovagal, y que si nosotros le hiciéramos estudios complementarios buscando etiología neurológica a todos los síncopes, veríamos que solamente un 2% presentan alteraciones en el electroencefalograma y un 4% de las tomografías que se realizan en este contexto aportan realmente información. Con esto lo que quiero decir es que es un poco, al menos en principio, en una primera instancia, no es muy redituable realizar estudios neurológicos a un paciente que consulta por síncope. Si continuamos el diagnóstico diferencial, vamos a ver que hay algunas de estas entidades que pueden confundirse más bien con las crisis generalizadas y otras que pueden confundirse más con las crisis focales. Buscando esta diferenciación, podemos hablar de que las crisis en general no presentan pródromos, sí pueden llegar a presentar alguna sintomatología, que es lo que se conoce como aura, que en realidad no es un pródromo, sino que es la crisis focal expresándose en la mínima superficie desde donde inicia el evento. Por eso no se lo considera pródromo en general, pero sí puede haber alguna sensación como dolor abdominal, parestesias, alteraciones visuales, bueno, en fin, que puedan estar antes de una generalización. De haber movimientos, estos son rítmicos y estereotipados. Yo no quiero dejar de destacar que también existen crisis no motoras, por lo cual no es que el 100% de las crisis generalizadas van a estar diagnosticadas a partir de los movimientos. Pero bueno, cuando están presentes, estos son rítmicos, son estereotipados y pueden ser de diversa etiología. Pueden ser tónicos, pueden ser clónicos, pueden ser mioclonías. Eso de todas formas no es lo importante para la guardia. La duración en general es menor a 5 minutos. Tiene compromiso de la conciencia en las crisis que son generalizadas o las que progresan a bilateral. Y cuando esta existe, la recuperación es gradual, es lenta y es lo que conocemos como posictal. Dentro de los otros signos que podemos encontrar,
se encuentra la mordedura lingual, que clásicamente es en los laterales de la lengua, la desviación de la mirada, que puede presentarse al inicio de la crisis, es otro signo, digamos, localizador y que puede indicar que tenga un inicio focal, y la relajación de esfínteres, aunque esta última no es constante. Si vamos a las diferencias con el síncope, este sí presenta pródromos y aquí hablamos de la palidez, la taquicardia, el enturbamiento de la conciencia, las manifestaciones visuales. El síncope también puede tener movimientos, pero estos movimientos comienzan luego de el deterioro de la conciencia y suelen ser de tipo sacudidas, movimientos mioclónicos muy breves que duran segundos y que la recuperación también es muchísimo más rápida. El síncope también puede tener tanto mordedura lingual como relajación de esfínteres, aunque tampoco es que se presenta en el 100% de los casos, pero una característica de la mordedura lingual es que es en el vértice de la lengua, a diferencia de la convulsión. Las crisis funcionales, o pseudocrisis como se las conocía previamente, son un poco difíciles de diferenciar si uno no presencia la crisis, o incluso a veces presenciándola también tiene su dificultad. Pero dentro del interrogatorio, quizá el paciente, que en general tiene conservado el recuerdo de la crisis, nos puede referir tener parestesias peribucales, taquipnea, sensación de ansiedad, o puede no referir ningún síntoma en lo más mínimo. Lo que es clásico es la diferencia en los movimientos que se presentan. En general estos movimientos son no estereotipados, son irregulares, suelen presentar lo que es la lateralización de la cabeza a ambos lados, movimientos con la cadera, cosa que es bastante distinto de los movimientos típicos de las crisis epilépticas. La duración, al no haber mecanismos que las detengan, suele ser de lo más prolongado de lo que podemos encontrar. En general son mayores a 5 minutos, con una recuperación llamativamente rápida. Si logramos ver la crisis, muchas veces podemos ver que el paciente presenta el cierre forzado de los ojos, el llanto ictal. A menudo, si esto se repite, podemos darnos cuenta de que muchas veces estas crisis se presentan siempre presenciadas por algún otro testigo, que rara vez se dan solos, que el paciente no se lastima cuando cae y demás. Pero bueno, son todas cosas que, si bien inclinan la balanza para uno u otro diagnóstico, no hacen un diagnóstico definitivo. Bueno, y la migraña y el accidente isquémico transitorio, como dijimos, más bien habría que ser diferencial con lo que es las crisis focales. Como mencionamos, entonces la migraña, por sus síntomas positivos, se podría aparecer, y eso es lo que podríamos contar como pródromos, pero de la migraña en sí. Al presentar la cefalea, uno ya tiene muchas menos dudas, y la duración es bastante mayor que la de una crisis focal también. Ni hablar que la conciencia está preservada, aunque justamente eso no nos sirve para diferenciarla de las crisis focales. Y la última entidad, que es el AIT, uno fundamentalmente debería fijarse en que los síntomas son como de foco neurológico, son síntomas deficitarios, síntomas negativos, es decir, el paciente pierde fuerza, pierde sensibilidad, pero no, digamos, no predominan estos síntomas como de parestesias o de fotopsias, que es lo que es la principal diferencia. Bien, una vez que nosotros estamos seguros, o al menos presumimos que esto es una crisis epiléptica, lo que tenemos que hacer es ahondar en el estudio para ver si esto se trata de una crisis provocada o no. ¿Qué causas son las que nos desencadenan crisis? Tenemos el consumo de alcohol o la abstinencia. La de benzodiazepinas también cuenta. Es importante que no necesariamente tienen que ser en el día del evento, hasta 48 horas más tarde la pueden presentar. Los trastornos metabólicos, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito, pero no es cualquier trastorno metabólico. La exposición a tóxicos o a drogas. Las infecciones, que pueden ser del sistema nervioso central o no, pero más a menudo son del sistema nervioso central. Y las hemorragias intraparenquimatosas. Entonces, teniendo en cuenta esto, el enfoque de los estudios complementarios tiene que estar dedicado a confirmar o a descartar estas causas. Para esto, en el primer episodio de una crisis, necesitaríamos una neuroimagen. Es suficiente con una tomografía de cráneo sin contraste, un laboratorio de rutina al que le tenemos que añadir un ionograma extendido, un hepatograma y, si fuera posible, si existiera el antecedente o la sospecha, tóxicos en orina. Algunas guías dicen que es de buena práctica solicitarlos en todos los pacientes de todas formas. Y a esto es lo que me refería previamente, que no cualquier valor de glicemia explicaría una crisis sintomática, no cualquier valor de hipernatremia o hiponatremia haría lo mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta que son valores extremos o muchas veces por encima o por debajo de la normalidad.
El electroencefalograma, si bien lo solemos solicitar nosotros, dentro de las 12 horas del evento es cuando más sensibilidad tiene, pero esta vez no para la crisis sintomática, sino para evaluar riesgo de recurrencia, que también es más resorte nuestro, pero lo mencionamos para saber cómo debería estudiarse una crisis inicial. El segundo escenario entonces es un paciente con una epilepsia ya conocida que tiene una crisis. Si bien a estos pacientes también tenemos que intentar descartarles que no exista algún factor que dé una crisis sintomática aguda, la verdad es que en la mayoría de los estudios de rutina son normales. Ellos tienen otras causas, otros motivos para realizar una crisis. Los más habituales son la omisión o el abandono del tratamiento. Eso simplemente con la anamnesis uno puede orientarse. Los cambios recientes en los fármacos o en la dosis, esto también muchísimas veces desencadena crisis en un paciente ya epiléptico. La deprivación del sueño es otro factor a tener en cuenta. Que existe una intercurrencia infecciosa, así que hay que indagar por síndrome febril o algún equivalente. Vómitos, diarrea, pero esta vez orientado a que no pueda realizarse la absorción correcta del fármaco, que sea mucho más errática y no tenga dosis estables en plasma. Que el paciente esté sometido a un estrés físico o emocional, aunque va un poco de la mano también con la deprivación del sueño. Otra cosa a considerar es que simplemente sea un fallo del tratamiento de base. Eso también es más responsabilidad nuestra, pero otra cosa a tener en cuenta y saber cuándo consultar al neurólogo si todas las otras posibilidades fueron descartadas. Y también la posibilidad de que sean pseudocrisis. Muchísimas veces los pacientes que son epilépticos conviven con también pseudocrisis, la tienen de forma concomitante. A veces es muy difícil diferenciar una y otra, saber cuál empezó y si esto es que la epilepsia está volviéndose un poco más refractaria o si son pseudocrisis debidos a otra situación en particular. Ahora, el estudio es un poco diferente porque este paciente ya tiene diagnóstico de epilepsia. Entonces existen algunas indicaciones de neuroimagen en un paciente que ya tiene diagnóstico. Estas son en el caso de que el paciente sea inmunodeprimido, si conocemos al paciente y vimos un cambio en el examen neurológico, si la convulsión fue post-trauma craneoencefálico, si el paciente está anticoagulado o si existe una MOE conocida. Todos estos motivos requieren una imagen nueva a pesar de que el paciente ya esté diagnosticado. Dentro del laboratorio, es lo que hablamos antes, la rutina, con el ionograma, hepatograma, tóxico en orina, en principio destinado a descartar crisis provocadas, que le podemos agregar una subunidad beta y un dosaje de fármacos si tuviéramos la sospecha de que no existe cumplimiento. En cuanto a los lineamientos básicos de tratamiento, creo que basta con esto para el manejo en guardia. Esto tiene en cuenta también los pacientes que no consultan por crisis, pero que son epilépticos y son internados por otra causa. Recordemos entonces, las crisis sintomáticas agudas la deberíamos tratar solo con sostén, esto es manejo de la vía aérea, oxigenoterapia, elevación de la cabecera y eventualmente benzodiazepina si se prolongara. Esto en el caso de las crisis sintomáticas agudas, donde la noxa es rápidamente reversible, que son casi siempre las causas metabólicas o tóxicas. En pacientes que son epilépticos conocidos, en cambio, uno debería mantener dentro de lo posible la medicación con la pauta previa al ingreso. En el hospital, lamentablemente, contamos con poca medicación con su equivalente endovenoso, así que en ocasiones se puede hacer una consulta para neurología si fuera necesario modificarla durante la internación. Y bien, y el paciente aquel que tenga una patología neurológica estructural, llámese ACV, hemorragia subaracnoidea, y que no haya ingresado por crisis, pero que presente durante la internación una crisis en algún momento, debería instaurarse el tratamiento y no esperar al segundo evento, ¿sí? Esto es porque la noxa es, digamos, no tan rápidamente reversible como las manifestaciones metabólicas. Y el último escenario entonces es aquella crisis que se prolonga y dura más de 5 minutos. Recordemos los mecanismos que evitan la prolongación se agotan con esto luego de pasados los 5 minutos, así que ya es poco probable que pueda resolverse sola. Es por eso que surge esta definición de estatus epiléptico inminente, que es meramente operativa, y lo que implica es que uno debería empezar a actuar a partir de los 5 minutos de una crisis o de los 5 minutos de varias crisis que no tienen recuperación de la conciencia en el medio. ¿Qué deberíamos hacer? Antes de los 5 minutos siempre, como dijimos, la estabilización inicial, evaluar todos los parámetros del ABCD
Es importante calcular el tiempo de inicio porque uno cree que solo los familiares no pueden calcular adecuadamente cuánto dura la crisis, así que en tan pronto sepamos es siempre está indicada en las guías iniciar con un cronómetro y mientras realizar la medición de la glucosa, corregirla si es necesario, pero en todas las guías también consta la administración de 100 miligramos de tiamina. Si luego de esto y la crisis se prolonga más allá de los 5 minutos, la terapia inicial de elección son las benzodiazepinas. Hay un estudio que compara varias benzodiazepinas y las dos que mejor funcionan de una forma equivalente entre ellas son el midazolam, siempre que sea intramuscular, y el lorazepam endovenoso. Es decir, para decidir entre una y otra solamente necesitamos saber si el paciente tiene un acceso periférico o no. Posteriormente, si la crisis no cede a pesar de esta medicación, que es en un 40% de los casos que no ceden, es decir, miren qué importante que es la dosis de benzodiazepina oportuna. Si no se diera, hay que pensar ya en una carga de medicación anticomincial específica, que en el hospital fundamentalmente contamos con fenitoína y levetiracetam. También no hay estudios de superioridad entre una y otra, así que uno podría elegir en cualquiera de ellas de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, a los efectos adversos y a dónde se encuentre en el hospital. Quizá no es lo mismo un paciente que se encuentre con un estatus en terapia que uno en la guardia. Las dosis son las habituales. Recordar que el levetiracetam, a pesar de que al principio se utilizaba una dosis más baja, la dosis recomendada ahora es 60 miligramos quino con una dosis máxima de 4,5 gramos. Y fundamentalmente, bueno, eso es el manejo en guardia. Más allá de eso, uno ya debería ir activando todo lo que es el ingreso a alguna unidad de cuidados críticos para continuar el tratamiento, que ya no depende de este sector. Así que espero que les haya sido útil y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Bueno.